Recording in progress. ¿Y cómo voy a compartir esto? Se va a perder.
Distinguidas damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, se complace en organizar el conversatorio Potencial de Exportación a China, junto a Asia Investment and Service Group. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. El objetivo de este conversatorio es poder dar a conocer las potencialidades productivas que tiene Bolivia y las oportunidades comerciales que ofrece el gigante asiático chino para los productos bolivianos. Nos alegra contar en este evento con diversos actores del comercio exterior, así como de la sociedad civil, entre ellos gremios empresariales, exportadores, importadores, representantes de la academia y de colegios profesionales, entre muchos otros. Damos la bienvenida al primer panelista, gerente general del IPSE, licenciado Gary Antonio Rodríguez, quien es economista con especialidad y maestría en comercio internacional. Tiene además una licenciatura en teología y un diplomado en liderazgo. Es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, desde 1996. Fue columnista por 5 años del periódico La Razón entre el 2007 y 2013. Desde el 2012 es columnista semanal del diario El Deber, el periódico con mayor referencialidad en Bolivia. Sus columnas se replican en cerca de 20 medios de prensa en todo el país. El Colegio de Economistas de Santa Cruz lo distinguió como el economista del año 2002. El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra le concedió la medalla al mérito municipal en la categoría profesional el año 2007. Recibió el galardón al Ejecutivo del Año en 2018 de la editorial Gente de América. Es autor de los libros Apertura Económica y Exportaciones en Bolivia, El papel del Estado, 1980-2003. Así también de Buscando la Verdad, Reflexiones sobre Economía y la Vida a la Luz de la Palabra de Dios, 2012-2016. Bienvenido, licenciado Gary Rodríguez. Muy buenas noches. Un afectuoso saludo para toda la audiencia, para todos los participantes del primer término, así como a nombre del directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, un afectuoso saludo y nuestra gratitud para el doctor Néstor Andrés Muñoz Espinosa, que va a ser importante en sus comentarios y su exposición sobre lo que es el tema que nos reúne hoy día, cómo exportar al gigante asiático, la China. Quiero indicarles en primer término la motivación de este encuentro, de este conversatorio. Hace unas semanas atrás tuvimos con Asia Group un webinar sobre cómo importar desde la China. Y recibimos algunas sugerencias y hasta una suerte de reclamos, entre comillas, cuando decían, ¿por qué no enseñan cómo exportar a la China? Nuestra institución, como entidad técnica de promoción del comercio exterior, por supuesto que no podía desatender esta sugerencia y hoy día estamos reunidos, y qué bueno, con más de 100 personas que ya están en este momento conectadas a este encuentro para que en la próxima hora podamos profundizar en algunos conceptos sobre lo que puede ser una más vigorosa relación entre Bolivia y China. Ojalá el día de mañana, así como la tenemos hoy día con las importaciones, también desde el punto de vista de la exportación. Empezaré para motivarnos un poquito recordando lo que decía Napoleón Bonaparte allá en el siglo XVIII. Él acuñó una frase célebre que incluso nosotros en el 2004 publicamos como un libro que produjo Andrea Bösenhofer, el dragón despierta. Nos referíamos en el 2004 ya a ese rol protagónico que hoy día lo tiene perfectamente consumado este gigante país, y recordábamos esa frase de Napoleón Bonaparte que decía, reitero, allá en el siglo XVIII, allí duerme un gigante, allí duerme un dragón, no lo despertéis, porque el día que despierte, el mundo temblará. Y ciertamente, viendo las estadísticas, muchos están temblando en el mundo,
no solamente las grandes economías, sino también las pequeñas. Y ese temblar en muchos casos es por temor, es porque la China se ha convertido en una fábrica global, ha invadido prácticamente el mundo entero, y reitero, no solo en el mundo desarrollado, sino también en nuestros países. Pero hay también aquellos que tiemblan de emoción porque encuentran en la China grandes posibilidades para hacer comercio. De hecho, tener un país que está exportando e importando más de 2 billones de dólares por año no es poca cosa. Cuando hablamos de la China, nos estamos refiriendo a la segunda potencia económica mundial, al primer importador de productos que en muchos casos se están generando en Latinoamérica, y las posibilidades de hacer negocios con la China, tanto desde el punto de vista de la importación como de exportación, están dadas. Todo va a depender de la competitividad, va a depender de la oportunidad, va a depender del conocimiento del mercado, y bueno, eso es lo que nos motiva cabalmente hoy día a reunirnos. Ver desde el punto de vista de un experto, en este caso el doctor Muñoz Espinosa, y también desde nuestra institución, cómo está nuestra relación con la China, qué posibilidades tenemos, qué deberíamos hacer, además en función de aprovechar ese importante mercado. Esto como unas palabras de introducción para darles además la más cordial bienvenida a todos los participantes. Muchas gracias. Seguidamente también damos la bienvenida al panelista que nos acompaña desde China, al gerente de Asia Investment and Service Group, Néstor Andrés Muñoz Espinosa, quien tiene una licenciatura en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Negocios y Comercio Internacional de la Universidad de Shanghái, China. Candidato a PhD de Inversión de la Universidad de Finanzas y Economía en Shanghái. Cuenta con una experiencia laboral de 21 años, de los cuales 5 de ellos en compras para empresas latinoamericanas en el mercado asiático. Actualmente, como gerente de Asia Investment and Service Group, China, desarrolla la operación de compras realizando seguimientos, auditorías e inspecciones de calidad, así como operaciones de comercio, inversión y negocios entre compañías de Colombia y Latinoamericana, como compañías en Asia, principalmente con China, Malasia e India. Ha recibido reconocimientos como premio al joven latinoamericano con el mayor conocimiento en negocios, comercio e inversión con China por la revista de empresarios en Miami, Florida, en 2008. Y joven colombiano experto en negocios, comercio e inversión con Asia, especialidad China, en Bogotá, Colombia, en 2008. Bienvenido, Néstor Andrés. Hola, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo están? Aquí buenos días desde Shanghái, China. Ustedes buenas noches en Bolivia, ¿verdad? ¿Qué hora es exactamente en Bolivia? 7:15. Ok, estamos entonces exactamente 12 horas adelante en China, en Shanghái, China. Un gran saludo a todos los participantes del Instituto de Bolivia de Comercio Exterior. Espero que sea una gran oportunidad, que aprovechen este conversatorio el día de hoy para que tengan la mayor cantidad de información, de preguntas, de respuestas a sus inquietudes. Y bueno, con nuestra experiencia de más de 20 años acá en la China, comprando y vendiendo productos para toda Latinoamérica, Estados Unidos, España, estamos dispuestos y listos para ayudarles en lo que necesiten. Me alegra que hayan más de 140, estoy viendo ya 144, 43 personas conectadas, 145, excelente. Y bueno, estoy dispuesto en el día de hoy para colaborarles en todo lo que tengan con respecto a la venta de productos en la China. Y luego ya nos veremos la próxima semana en el seminario, en la conferencia sobre cómo exportar a China, donde tocaremos ya más detalladamente todos los temas, todos los puntos relacionados de cómo vender a la China, casos de éxito de empresas latinoamericanas, y ya tendremos más específico el tema. Pero hoy pues estamos abiertos a hablar un poco sobre cómo vender en China, cómo exportar a China. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Bienvenido.
Bien, el formato del presente conversatorio tendrá la realización de diferentes preguntas por parte de la moderadora a cada uno de los panelistas, quienes responderán de forma precisa en no más de 4 minutos cada pregunta, para luego pasar a responder algunas preguntas que el público haga a través del chat de Zoom. Muy bien, ya entrando propiamente en materia, cabe destacar que China fue la segunda mayor economía en el mundo después de Estados Unidos en el 2020. Generó un PIB corriente de 14.7 billones de dólares, representando el 17% del PIB mundial. China es el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de personas, con un PIB per cápita corriente que alcanzó los 10.500 dólares, muy cerca al registrado por Malasia, Rusia y Argentina, y 3 veces superior al de Bolivia. En los últimos años, la economía china se ha desacelerado. En 2019 creció 6%, la tasa más baja en los últimos 29 años. Por efectos de la pandemia, la economía china se desaceleró aún más, pero mantuvo niveles positivos con un crecimiento del 2,3% en 2020. El FMI prevé un mayor ritmo en el 2021 con un incremento del 8,4%. Adicionalmente, fue el segundo país importador de bienes según la OMC en el 2020, alcanzó los 2 billones de dólares en compras desde el mundo, además que se encuentra entre los 5 principales exportadores e importadores de servicios en el ámbito mundial. Muy bien, licenciado Gary, con tan importante mercado como es la China, ¿Bolivia cuenta con algún acuerdo comercial que beneficie su competitividad de los productos a la hora de ingresar al mercado chino? Bueno, quisiera decir que sí. Estuvimos en conversaciones en el año 2005 hasta el 2006 incluso, en la idea de avanzar en la línea que otros países lo han hecho, tal el caso de Chile, Perú, Costa Rica y algún otro que han firmado tratados de libre comercio con la China y por supuesto hoy día tienen un acceso preferencial, pero además una relación que excede al intercambio de bienes. También han negociado servicios, todo lo que tiene que ver con cooperación, con tecnología, en fin. No tenemos un convenio bilateral, pero sí en los últimos años se han negociado protocolos sanitarios que han posibilitado la venta, por ejemplo, de carne bovina, que es un producto estrella hoy por hoy dentro de nuestras exportaciones no tradicionales. Hay que recordar que el pasado año, pese a la pandemia, pese a la cuarentena, este sector, el ganadero, experimentó un crecimiento inusitado. Las ventas de Bolivia en carne entre el año 2005 y el 2020 han crecido un 1.300% en términos de volumen, más de 3.000% en términos de valor y un 80% de esas ventas de la carne las explica el mercado chino. Esto nos da una pauta de lo que se puede hacer. En muy poco tiempo se abrió ese mercado. Quiero decir aquí la importancia de un trabajo público-privado. Se han firmado también protocolos sanitarios para la exportación de café, de quinoa y de soya. De tal suerte que con estos antecedentes, la idea sería seguir trabajando y profundizando, particularmente en el campo de los alimentos, para aprovechar ese voraz mercado que, como bien usted decía, está representando 1.400 millones de potenciales consumidores, pero además con problemas de autoabastecimiento. Hay unas cifras que son verdaderamente colosales. Ventas de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos por miles de millones de dólares en productos que nosotros podemos exportar el día de mañana, obviamente, si es que también desarrollamos una mayor oferta. En suma, no tenemos un convenio, un acuerdo comercial bilateral. Existen estos protocolos para ciertos productos alimenticios, pero hay otras líneas, hay otros campos donde me imagino que el experto, el doctor Muñoz, nos
hablará de aquello en el campo de las manufacturas, por ejemplo. Tenemos tanto potencial nosotros en lo que respecta a ventas forestales, en ventas de joyería, en fin, es muy vasto lo que podríamos explorar en función del mercado chino. Bien, continuando, licenciado Gary, sobre el tema de la carne, dado que es uno de los productos con mayor éxito que ha tenido el ingreso del mercado chino, ¿a qué se debe ese éxito de las exportaciones de carne hacia China? Nosotros en la gestión 2020 hemos acuñado una frase desde el IPSE, que el mundo puede detenerse en hacer minería, en hacer hidrocarburos, turismo, en fin, pero el mundo no puede dejar de comer. Hemos, por lo tanto, acuñado esta frase de que hay una lección aprendida, de que si el mundo necesita comer, alguien necesita producir esos alimentos. Y para el caso, en Bolivia el año pasado tuvimos un sector agropecuario que junto con el de comunicaciones y el de servicios del sector público, fueron los tres únicos sectores que crecieron. Y además el sector agropecuario impulsó las ventas no tradicionales, aquellas que no son minerales ni hidrocarburos, que por cierto se fueron a pique. Esta experiencia es, diríamos, el cherry sobre la torta de los últimos 3 años que se venían trabajando para abrir el mercado chino y de un antecedente de 10 años para erradicar la fiebre aftosa en el país. Esto entonces es el producto final de un trabajo sinérgico entre el sector público y el sector privado. Y decimos siempre, para alentarnos los bolivianos, que debemos seguir esa ruta porque de nada hubiera servido que el sector ganadero en el país hubiera invertido en pasturas, en potreros, en frigoríficos, establecer cadenas de frío, mejorar la genética, la sanidad, etcétera, si no hubiera habido un mercado donde vender. Tampoco hubiera valido de nada que el gobierno entusiastamente hubiera abierto un mercado, negociado protocolos sanitarios, etcétera, si no hubiera habido la oferta. El éxito en este caso, que en la gestión pasada significó vender casi 17,000 toneladas de carne al mundo por cerca de $70 millones, y reitero, un 80% de eso al mercado chino, fue un trabajo acompasado entre el sector público y el sector privado. El sector público, a través de Cancillería, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Servicio Nacional que tiene que ver con sanidad, y por otra parte, los gremios del sector agropecuario haciendo lo suyo, y los empresarios, los ganaderos, por supuesto, invirtiendo, como he manifestado, en la producción, en la genética, en lo que es la sanidad. Destacar que no solamente vendemos a la China carne, ¿no? Vendemos principalmente minerales, pero en el campo no tradicional, este producto está brillando con luz propia, entre otros como las maderas, la quinoa, ajonjolí, castaña, café. Gracias. Ahora, licenciado Néstor, China es un mercado altamente poblado. ¿Cuáles son los alimentos con déficit de producción en China que dependen de la importación para abastecerse, que podrían ser una oportunidad para productos bolivianos? Bueno, la realidad es que China hay oportunidad para todo tipo de productos alimenticios y de comida. La comparación es básica. China tiene más o menos la misma extensión de territorio que Estados Unidos, pero tiene 5 veces más de población. China no es autosuficiente en alimentos, es decir, la comida que se siembra, se produce, los animales, la pesca que se hace en China, no es autosuficiente para alimentar a la población china. Y es por eso que cada año, cada vez más chinos entran a la clase media o a la clase rica y piden más productos, especialmente de proteína, en este caso la carne vacuna o la carne de res. Es muy importante porque ese crece cada vez más y más. Entonces, básicamente, cualquier tipo de producto alimenticio puede entrar al mercado chino. Para el caso de Bolivia en particular, efectivamente la carne es uno de los principales.
pero ya habría que explorar qué otros sembrados o agricultura pueden tener en China. Efectivamente, la soya o la soja puede ser otro. Tengo entendido también que el ajonjolí, las semillas de ajonjolí, los cafés, puede ser cafés más tradicionales o cafés especiales, también podría ser. Pero cualquier tipo de producto que tenga la producción, puede ser de frutas, de vegetales, de granos o de carnes, por ejemplo, también puede ser el cerdo o puede ser el pollo, podrían tener mercado chino sin ningún problema. Ahí la parte empresarial lo que debe hacer es prepararse, como lo dijo ahora Gary, ¿verdad? Como lo hicieron con la carne de res. Pero, por ejemplo, si quisieran hacerlo con el cerdo también, eso por el lado de los empresarios, los agricultores, los ganaderos, ¿verdad? Pero por el lado gubernamental es muy importante el acercamiento para la firma de los protocolos fitosanitarios. ¿Qué pasa? En muchos países de Latinoamérica a veces hay excedentes o hay productos interesantes que podrían tener el mercado chino y hay interés de compra por parte del mercado chino. Pero lo que pasa es que no hay ningún acuerdo firmado entre el gobierno de ese país y China. Y al no tenerlo, pues es imposible entrar. Es decir, si no hay un acuerdo fitosanitario o un acuerdo para la entrada, sea de alimentos o para carne o frutas o vegetales, no puede entrar. Ahora, lo que sí puede entrar sin el acuerdo fitosanitario es productos alimenticios que ya estén procesados, agroindustria. ¿A qué me refiero eso? Que ya estén en lata, que ya estén empacados, que ya estén procesados. En ese caso, no hay necesidad de acuerdo del gobierno y podrían entrar libremente al mercado chino. Entonces, de pronto alguien si tiene un producto fresco, tendría que averiguar en su país o mercado local si tiene acuerdo fitosanitario. Si no lo tiene, entonces cualquier producto que tenga valor agregado o agroindustria o que esté procesado puede entrar al mercado chino. Entonces, por ejemplo, puede ser frutas en almíbar, en lata, ¿verdad? O productos de carnes, pero que estén procesados también en lata o empacados o al vacío, eso también podría ser, mientras no sea fresco, ¿no? Allí habría que ver cada caso en particular para ver si puede entrar a la China. Pero efectivamente es un mercado que en alimentos es el importador más grande del mundo, no hay suficiente alimentos para la China, lo cual en la oferta y demanda hace que los precios suban constantemente. Por ejemplo, el aguacate o la palta, no sé cómo le dicen en Bolivia, aguacate o palta. Falta. Falta. Entonces tiene un gran mercado, ha entrado muy grande. Ahora los principales exportadores desde Latinoamérica es México, Perú y Chile. Colombia hasta el año pasado logró el acuerdo fitosanitario, son acuerdos largos, desgastantes, pero especialmente tiene que hacerlos el gobierno. Si no, los empresarios pueden entrar con productos ya procesados, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, galletas, confitería, dulces, todo ese tipo de productos que están procesados no necesitan acuerdo fitosanitario y podrían entrar al mercado chino más fácilmente en cuanto a documentación. Ya en cuanto a la venta, pues ya lo veremos más adelante, cómo lograr entrar al mercado, cómo hay que hacer, el tipo de muestras, cuáles son los mercados tradicionales, cuáles son los mercados online, el cross-border e-commerce, pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Pero en general, para responder la pregunta es, cualquier tipo de alimento es bienvenido en China y se puede vender. Excelente. Entonces, licenciado Gary, en Bolivia, ¿cuáles son los sectores que cuentan grandes excedentes que pudieran ir a abastecer esta gran demanda que tiene China? Bueno, yo coincido con Néstor en el sentido de que la principal complementariedad que se da con la China para nuestro país tiene que ser por el lado alimenticio. Un rasgo natural en la China es que exporta manufactura, exporta valor agregado, pero importa insumos, importa materias primas, minerales, energía y alimentos. Y claramente 1.400 millones de bocas que cada año van creciendo, 700 millones de personas que han dejado la pobreza, se han integrado como clase media. Definitivamente estamos hablando de un mercado voraz. Y en función de ello, pues hemos mencionado ya algunos productos donde nosotros somos excedentarios y cabalmente para el caso de la soya, para el caso de la quinoa, del café,
tenemos los protocolos sanitarios, al igual que con la carne, pero quisiera hacer una reflexión en función de esta gran cantidad de personas que nos están viendo hoy día. Exportar, y ojalá Néstor coincida conmigo, no significa colocar los excedentes, sino que en reuniones como estas debemos entusiasmarnos de conocer que hay un gran mercado y hay que conocer ese mercado, ver qué es lo que está demandando para que yo de repente produzca más de lo que ya estoy generando, o adapte mi producto, o mejor aún, pueda empezar a producir, pueda planificar para la exportación. Entonces, me gustaría, por ejemplo, pensar en los superalimentos, donde Bolivia tiene, pero muchísimo potencial, ¿no? Estamos hablando de la chía, estamos hablando de la ajonjolí, del azaí, de la cañagua, el tarwi, que según los expertos incluso tienen características organolépticas superiores a la quinoa. Y nosotros tenemos el clima y tenemos la tierra y tenemos la cultura, tenemos la praxis como para poder aumentar más el amaranto, ¿no? El sorgo, que se ha mencionado mucho, Néstor, el sorgo, nosotros tenemos en el sorgo la segunda mayor producción en cuanto a volumen después de la soya. Me decían también, ¿por qué no la pitahaya? Productos exóticos, productos vegetales y frutas exóticas que tenemos en diferentes regiones del país. No hay que olvidar que Bolivia es una nación bendecida por Dios. Tenemos todos los pisos ecológicos, tenemos todos los climas, microclimas. Entonces la oferta, no solo la actual, sino la potencial, la deberíamos orientar hacia ese mercado. Me gustaría también mencionar así un poco de pasada el tema de los vinos de altura. Me imagino que los chinos comen, pero también beben. Eso nos lo aclarará Néstor. Tenemos vinos que han sido premiados en Francia. Creo que hay bastante por hacer también en el sector agroindustrial. Sí, muy interesante, Gary. El tema de los alimentos, digamos, o los superalimentos, como llaman, que tienen propiedades especiales. Ese hay un mercado muy interesante en la China, porque China tiene un problema en el tema también de la contaminación del medio ambiente. Entonces, sus mares están muy contaminados, entonces cada vez tienen que ir a pescar aguas más profundas. Inclusive ha tenido problemas con países en Latinoamérica en donde entra aguas territoriales a pescar sin permiso. Entonces, porque no encuentra, digamos, peces más saludables. Y lo mismo pasa con el pollo, el cerdo, y realmente vacas no hay en China. Hay ese búfalo, que es una carne diferente, pero por el tema del agua, por el tema de los alimentos de los animales, por el tema del aire, los estudios muestran que muchas veces están muy contaminados el pez de río, el pez de mar con mercurio, con plásticos y los alimentos locales. Entonces, el chino que ya tiene un poco de dinero dice, bueno, yo trabajo ¿para qué? Sí, para comprar bienes materiales, pero para tener una salud buena y para poder comer y tomar alimentos saludables. Entonces, cada vez los alimentos importados como el salmón, si es salmón de criadero o salmón salvaje, entonces lógicamente el salvaje es más caro, pero el chino prefiere comprarlo. Lo mismo con la res, si es res o vaca que come pasto o que come nada más concentrado o productos ya procesados, entonces prefiere lo orgánico. Y este tipo de productos como el sancha inchi, yo no sé si tienen en Bolivia, creo que es de Perú, ¿no? El sacha inchi, también es o productos superalimentos que normalmente comían nuestros o eran producidos por nuestros nativos, por nuestros indígenas en el pasado, son de grandes propiedades alimenticias y los chinos están ávidos por comprar ese tipo de productos porque son anticancerígenos, son antioxidantes, ayudan a la longevidad. Entonces, ese tipo de productos podría ser muy, muy interesante para el futuro. Ahora, si son procesados, mucho mejor por dos razones. La primera, porque no necesitan el fitosanitario. La segunda, porque dan más trabajo en nuestros países, entonces ya no es el producto como tal crudo, sino hay que hacerle el empaque, hay que hacerle la botella, hay que hacerle la caja, hay que hacerle la lata, y eso empieza a jalar un poco más nuestra industria en ese sentido, ¿no? Nuestra especialidad es
comprar productos o máquinas para el sector precisamente manufacturero, alimenticio, en el cual llevan a Latinoamérica, y eso les ayuda a empacar sus productos para luego ser reexportados. El objetivo es reexportar luego fuera del país, ¿no? Porque no podemos quedarnos solo en comprar y todos con déficit los países, o siguiendo en productos tradicionales, ¿no? La realidad es que toda Latinoamérica dependemos o de minerales o de petróleo, y necesitamos darle valor agregado. Ahora, el ejemplo más práctico, el mejor ejemplo en todo el mundo es Chile, vecino de ustedes, en donde ellos tienen superávit con China, es decir, venden más a China de lo que compran, pero sus productos además van con valor agregado. Entonces el salmón ya va cortado, empacado, le han quitado las espinas, etcétera. Si van a vender las frutas, entonces le ponen una caja bonita, más un papelito, más una etiqueta, y eso ha logrado darle valor agregado a los productos, ¿no? Que ya es un paso un poco más adelante. Correcto, una Bien. pregunta en relación, perdón, aprovecharé. He escuchado por ahí que la China es un gran consumidor del mung o del germen de soya. Sí. Entonces, ese, por ejemplo, para nosotros pudiera ser también un nuevo producto. ¿Ah? La soya sí es el mayor consumidor de soya del mundo, pues toda la soya argentina, brasilera, la mayoría de los negocios de su producto viene hacia la China, con el cual hacen infinidad de productos alimenticios, tanto para animales como para humanos. Perfecto. Perfecto. Recordamos que en caso de tener consultas o algún comentario al público, puedan escribir a través del chat del Zoom o del Facebook Live para que luego se las pueda canalizar las respuestas. Licenciado Néstor, ahí mismo ya mencionaba sobre las oportunidades que ofrece el mercado chino para productos manufacturados. ¿Cuáles serían las ventajas de venderle a China? Pues la primera es tener un mercado diferente a los mercados tradicionales que tenemos, que normalmente son nuestros vecinos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Tener un nuevo cliente mercado. Yo no digo que hay que venderle a los 1.400 millones de habitantes, porque es imposible. Son diferentes culturas en el norte, en el sur, el oriente, el oeste, casi por provincias, son muchos países dentro de un solo país. Entonces muchas veces las personas dicen, uy, si le vendo una taza de café a los 1.400 millones de chinos, pues ya nuestro país, eso es imposible, porque no, pues de los 1.400 no toman, ¿no? Pero, por ejemplo, Shanghai es la ciudad que tiene más cafés en el mundo. Ya confirmado, pues, hay 7.000, más o menos 7.300 cafés en Shanghai. En Beijing hay alrededor también como de 7.000. Entonces, se está moviendo. Y el chino quiere probar un café diferente, a veces de origen, a veces especial, bueno, tradicional. Entonces, y muchas veces, a veces les digo, ni siquiera una ciudad hay que tomarse. Un distrito de una ciudad mediana o grande es suficiente. Entonces, por ejemplo, en este momento mi oficina está en el distrito de Putuo, en Shanghai. Este distrito nada más tiene entre 4 y 5 millones de personas y tiene cafés suficientes. No tengo que irme con este distrito tenemos suficiente para concentrarnos en las cafeterías, hoteles, panaderías que hay aquí. Entonces, muchas veces, como vemos a China tan grande y tan macro, la gente dice, es muy grande, pero hay que concentrarse en una ciudad, en un mercado, y poquito a poco, con un pequeño distribuidor, ¿verdad? Para ir creciendo, ¿no? Y lograr un nuevo mercado. Las ventajas es tener un nuevo cliente, poder vender, lograr un nuevo mercado, ir creciendo poco a poco. No quiere decir que en la primera compra voy a vender cantidades exorbitantes. Normalmente se entran con cantidades pequeñas al principio y poco a poco se va creciendo. Y efectivamente, pues lograr abrir un mercado que es muy interesante, que no es fácil, más no es imposible, como es el mercado chino. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las dificultades de venderle a la China que los exportadores bolivianos tendrían que enfrentar? Bueno, ahora sí llegamos al punto álgido, que son cuáles son las dificultades. Y efectivamente las dificultades son bastantes, pero no son imposibles. Es decir, los que han logrado tener la paciencia, cierto punto de músculo financiero para aguantar al principio sin ganar, han logrado
clientes interesantes que a largo plazo han empezado a comprar con márgenes interesantes. La realidad es que al principio en China, y el problema con China es que las personas no ven un retorno a corto plazo. Es decir, venden al principio, no se gana mucho, hay que enviar muestras, hay que abrir los mercados, es decir, es lejos, el idioma es otro, la cultura es otro, muchas veces como creemos que vendemos nuestro producto en nuestro país o en nuestros mercados de exportación de Occidente, ese mismo producto, y muchas veces hay que cambiar el etiqueteado, la forma de empaque, porque por el tipo cultural, ¿no? A veces no les gustan ciertos números o ciertas palabras, entonces no pega muy bien, o ciertas presentaciones del producto. Entonces, lo primero es tener paciencia, lo segundo es tener algo de músculo financiero. No quiero decir que tienes que ser empresas multinacionales gigantes con mucho dinero, pero normalmente hay que tener un dinero para aguantar, para enviar las muestras, para registrar las marcas, para desarrollar el producto, para cambiar el empaque, para irse adaptando al mercado chino mientras empieza a dar retorno la inversión, ¿no? Y eso también incluye próximamente, cuando se abra China, pues viajar a la China, conocer los clientes personalmente, venir a ferias, mostrar los productos, para ir abriendo el mercado. Luego hay que, el otro punto especial o la dificultad es que hay que escoger si vamos con mercado tradicional, que es offline, que es vender normalmente como lo hacemos casi ahora, o se ha hecho siempre, puerta a puerta, distribuidores, clientes, o vamos con mercado e-commerce, pero para eso hay que crear una tienda online en las plataformas chinas, que son Taobao, JD, Tmall, bueno, hay muchas especializadas, hay otras para importados, otros para importados nacionales, ya lo veremos en la próxima sesión. Eh, y básicamente la recomendación para que quiera exportar, o como se lo digo a las personas que quieren hacer negocios con China, no solamente exportar, es que China no es una carrera de 100 metros, en donde vamos muy rápido y ganamos en 100 metros, sino es una maratón, donde hay que aguantar, hay que tomar agüita, hay que respirar para poder llegar a la meta. Muchos no terminan, muchos inician. Durante todos estos años hemos tenido muchos clientes que quieren entrar para vender, para comprar, pero en la mitad del camino sacan la lengua y no pueden seguir la maratón. Entonces hay que tener paciencia, hay que aguantar para poder llegar a la meta. Ahora, los que han logrado llegar a la meta tienen una gran satisfacción. No quiero decir que tienen que ganar la maratón, pero con terminarla va a ser suficiente para poder tener una gran satisfacción y van a tener réditos en su inversión de su producto. Muy bien. Licenciado Gary, en esta misma línea de dificultades de venderle a China, ¿por qué Bolivia mantiene estancadas sus exportaciones a China, no pudiendo superar ya los 500 millones de dólares desde el 2010? ¿Y qué hacer para mejorar esta situación? Bueno, a mí siempre me gusta ver el vaso más lleno que vacío. A inicios del siglo, Bolivia vendía apenas 5 millones de dólares a la China y hemos llegado a vender cerca de 500 millones y ya lo dije, el producto estrella en este caso del sector no tradicional son las carnes. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ha habido un gran desconocimiento de ese mercado, hay que decirlo. Creo que las prioridades han estado en mercados vecinos. En algún momento, cuando se ha explorado, ha habido más cuestiones internas que han impedido, por ejemplo, desarrollar los volúmenes adecuados para un mercado tan grande. No hay que olvidar también el factor de logística, de competitividad que se viene resolviendo de a poco, por ejemplo, con los puertos que tenemos hoy día para salir alternativamente y no depender de los pocos que teníamos antes. La falta de un trabajo sinérgico, ¿no? Público-privado, insisto en esto porque nos hemos demostrado que cuando trabajamos sector público y privado y cada quien hace lo que tiene que hacer, como bien decía Néstor, se pueden abrir esos mercados para que el sector empresarial que ha invertido, que ha producido, que ha desarrollado excedentes, pueda conquistarlo. Ahora, el mercado está ahí.
Hoy día, con Internet y con las antenas comerciales que podemos tener, el caso de Asia Group, podemos ver, por ejemplo, que países con los que colindamos están vendiendo miles de millones de dólares. Quisiera un poco entusiasmar a la audiencia, indicándoles, por ejemplo, que Argentina vende cerca de 2.000 millones de dólares en soya, Brasil más de 20.000 millones de dólares en soya. En carnes estamos hablando, la Argentina, 1.600 millones de dólares, Brasil, 4.000 millones de dólares, y empezamos a ver algunos productos que son familiares para nosotros. Aceite de cacahuate, nosotros exportamos el maní en crudo. Tabaco, lactosuero, vinos, ¿ya? En caso, por ejemplo, de Chile. Chile, el año pasado a la China le ha vendido más de 1.100 millones de dólares en un producto, que son cerezas frescas. ¿Ah? ¿Cómo no podemos hacer nosotros algo igual? Obviamente está el tema sanitario, está el tema del volumen, está todo el trabajo previo que hay que hacer, pero en cerdo, Chile le ha vendido casi 400 millones de dólares, y uvas, y vinos, y carbonatos de litio, y maderas, etcétera. Entonces, creo que es un conjunto de factores más inherentes a nosotros mismos antes que las dificultades propias en el mercado. Yo creo además, y esta es una apuesta que tenemos que llevar adelante como institución, estamos hablando ya con la Cancillería en este sentido, de que con una balanza comercial tan desproporcionada como la que tenemos con la China, podríamos conseguir incluso cooperación del gobierno chino para desarrollar mayores ventas hacia ese mercado. Y voy a dar el dato. Antes de la pandemia, Bolivia le ha estado comprando por los últimos 3 años más de 4.000 productos anuales a China, principalmente con valor agregado. Y en términos de dólares, hemos estado comprando más de 2.000 millones de dólares por año. Y como bien decía usted, no hemos llegado a superar los 500 millones de dólares. Creo que hay que hacer aquí un trabajo entre los gobiernos para que haya una suerte de cooperación también, y el sector privado con su sector público podamos intentar nuevas líneas de exportación a ese mercado. Bien, a partir de este momento abrimos las rondas de preguntas y respuestas al público. En ese sentido, ya tenemos algunas preguntas. Esta pregunta creo que sería para el licenciado Gary, quien ha estado mencionando bastante las exportaciones de carne. Indica Luis Enrique, consulta, ¿cómo se ha gestionado el cupo de exportaciones de carne si es el producto estrella en exportaciones no tradicionales? No entiendo si habla de un cupo para vender o el cupo entre los exportadores locales. Referiré de que la China es un país tan voraz que un cupo de exportación, el que nos puedan fijar, es grandísimo en relación a lo que nosotros podamos exportar. El plan era de que nosotros este año podamos vender 20.000 toneladas. Ha habido un pequeño inconveniente que se está solucionando en el camino. Seguimos exportando, y la idea es de que de aquí a 5 años el país esté exportando cerca de 120.000 toneladas. Ese es el plan, esa es la meta. Estos 70 millones del año pasado ya son al momento, hasta el mes de mayo, si no me equivoco, 45 millones de dólares en 5 meses. Y a mediano plazo estaremos hablando ya de unos 250, y posteriormente llegar a más de 500 millones de dólares de exportación. El tema del cupo entre las empresas es algo que se negocia directamente con el gobierno en función de su compromiso de abastecimiento interno a precios justos. Bien, esta pregunta sería para el licenciado Néstor. Pregunta Olivia Claros. Entonces, ¿es mejor enviar productos procesados que materia prima? Por ejemplo, en el oriente boliviano manejamos bastante la harina de plátano. Harina de plátano, sí. Es un producto interesante que puede tener mercado en China, pero habría que ver exactamente qué tan procesado es y si se podría entrar al mercado chino sin ningún acuerdo fitosanitario, porque si es el plátano como tal,
o el banano como tal sí necesita acuerdo, pero si es procesado, ya está empacado en bolsa y demás, no necesitaría. Habría que entrar ahí en detalle a revisarlo, ¿no? Pero sí es un producto interesante que tiene mercado y tiene propiedades muy buenas en alimenticias. Perdón, me gustaría complementar como un concepto. Siempre va a ser mejor exportar un producto con valor agregado, mucho más en el caso de nuestro país por su enclaustramiento geográfico, el costo de logística, el costo del transporte, para competir, por ejemplo, con plátano fresco, con el productor natural por excelencia, Ecuador, nos deja en desventaja. Y qué bueno, digamos, que se toque este tema del plátano procesado. Asimismo, lo decía Néstor hace un momento, podemos pensar en jugos, en pulpas y otros alimentos industrializados. Bien, otra consulta del público. ¿El chino de clase media o alta estaría dispuesto a pagar más que en otros mercados como el europeo o estadounidense? Para Néstor. Ahí depende del producto, depende del mercado y depende si no lo hay o no. Ahí entran ya muchas variables para ver si paga o no. En algunos productos el cliente nos dice, mira, la verdad es que nos pagan mejor en Estados Unidos que en China, China muy lejos, muy difícil, muy cultural, nuestro cliente en Estados Unidos nos paga por adelantado, entonces pues no tiene sentido y exploramos el mercado y porque de pronto ya hay muchos proveedores, hay mucha competencia de muchos países, ya es un commodity, entonces pues realmente con el primer estudio sabemos que no vale la pena, ¿no? Si quieren conseguir un nuevo cliente, pues podría ser interesante, pero de pronto tienen las mejores condiciones de compra o un mejor cliente en otro país. Pero eso ya lo decide el empresario, ¿no? Hay empresas que dicen, yo estoy en una posición cómoda, yo tengo mi cliente en este país, que es en Latinoamérica, o en España, o en Estados Unidos, o en Alemania, me pagan bien, vendo toda mi producción, pues no necesito irme hasta la China a buscar un cliente cuando ya tengo todo vendido y a lograr dificultades. Ahí es cuando decimos, ok, está bien, pero el día en que este cliente en este país o estos clientes en este país hay una crisis, hay un problema, pues va a tener otro cliente en China que podría ser interesante. ¿Quiere crecer más? Ok, pues buscamos otro cliente en China. No, ¿estás cómodo en una posición cómoda? También, ¿no? Y normalmente eso ya lo decide el empresariado de cada país o el empresario propiamente, donde dice, no quisiera buscar o entrar en ese mercado porque me parece difícil, ya tengo todo vendido. Entonces, ahí ya depende, para ir un poco más a la pregunta, a veces el precio no es el más alto que en otros mercados, a veces es igual, a veces cuando entra con un nuevo producto que es novedoso para el mercado chino puede entrar con mayor precio, o cuando no hay tanta oferta también puede entrar con un mejor precio, pero ya depende del producto, ¿no? Y te voy a poner el caso de un ejemplo muy particular, es el que aquí las tengo, mira, que es el de las flores de Ecuador y de Colombia, que es la hidrangea, la hortensia o el clavel, que se le llama carnation, o la rosa. Ecuador tiene vendida casi toda su producción a Europa y a Rusia, y son sus mercados cómodos, pero hace ya más de una década, 15 años, decidió entrar a China y ahora es el vendedor más grande de rosa en China. Colombia, pues una posición más cómoda, tiene todo su mercado vendido, su producción a Estados Unidos, bien pagos, San Valentín en Estados Unidos, pagos por adelantado, ¿verdad? En avión, eso se manda por avión en 3 horas desde Colombia a los mercados del sur de Estados Unidos, a 5 horas al resto de Estados Unidos. Entonces, los empresarios decían, Andrés, pero tengo que 24 horas hasta China, calor, se dañan, mucho frío, se secan, el calor se achicharra. Entonces, ¿qué hacemos? Pero al final decidieron entrar y ahora tienen unos otros clientes interesantes en donde cuando compran cantidades grandes. Ejemplo, el San Valentín en China es en agosto o en julio, porque es una historia antigua que se llama el Qixi, en donde pues una diosa con un terrestre se unen y es cuando la luna está más cerca a la Tierra y cae según el calendario lunar o en nuestro calendario julio o en agosto,
y compra gran cantidad, pero en ese mes en particular los floricultores no tenían clientes en Estados Unidos porque no habían temporadas. Entonces consiguieron una nueva temporada en China en donde no tienen en sus mercados tradicionales. Pero eso no lo sabían hasta el momento en que empezaron a explorar el mercado. Entonces las oportunidades efectivamente son infinitas, pero cada empresario tiene que apostarle un poco. Al principio perdieron, por supuesto, porque mientras se hace la curva de aprendizaje es difícil, pero luego al final hay recompensa, ¿no? Pero como te digo, a veces la posición es cómoda porque tenemos ya nuestros clientes en el país vecino o en países donde hablan inglés y entonces es más fácil, ¿no? Pero precisamente la invitación y estos espacios como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior es para que la gente se anime y diga, oiga, es posible, y los pocos que han logrado, pues están felices haciendo negocios con la China, ¿no? Y cada vez vendiendo más. Bien, ya por tema de tiempo vamos a hacer ya dos preguntas últimas. ¿Ya? Jaime Cuba pregunta, licenciado Gary, ¿existe el apoyo real del gobierno para impulsar posibles exportaciones con valor agregado? Debería haberlo. Y reitero, esta va a ser una tarea nuestra de conversar con la Cancillería. No podemos tener de manera tan desproporcionada la balanza comercial, menos de 500 millones contra más de 2.000 millones que compramos a la China. Es cosa de hablar, de plantear los proyectos. Eso ocurrió efectivamente en el caso de la carne. Estamos hablando de un producto agroindustrial. También los productores de café, de quinoa, se acercaron al gobierno. Creo que hay que hacerla la gestión y sinceramente creo que podemos nosotros recibir cooperación del gobierno chino por una sencilla razón, porque esta desproporción no es aguantable en el tiempo. O sea, el mercado boliviano se ha vuelto extremadamente importante para los celulares, para las motocicletas, los vehículos, los productos agroquímicos de China, que además en un número de más de 4.000 productos, mientras que nosotros vendemos menos de 60, marcan esa equidistancia entre estos dos países. Entonces, la voluntad hay, por lo menos, yo creo que de parte de la Cancillería, por las conversaciones que regularmente tengo con el viceministro, el embajador Benjamín Blanco, y si hubiera pues algún tema en particular, escríbanos a hacer que sea el Instituto Boliviano de Comercio Exterior para ver exactamente de qué sector de la agroindustria estamos hablando. Bien. Tener en cuenta que en el chat del Zoom encontrarán un formulario que deberán llenar para obtener para poder responder una encuesta de satisfacción. Continuando con las preguntas, licenciado Néstor, realmente hay muy buena participación del público, hay muchas preguntas que por temas de tiempo yo creo que no nos va a dar para responder todas, pero considero que estas preguntas las podemos dejar respuestas en el Facebook, como comentarios. Esto está siendo igual transmitido, entonces las respuestas las podemos ir también dejando ahí. Una última consulta o pregunta. Cristian Hayasa, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Si los fletes de los contenedores para importar mercaderías de China están tan elevados debido al desbalance comercial con ese país, ¿cuál es el beneficio logístico naviero en el caso de la exportación? Muy sencillo, y con la misma pregunta tiene la respuesta. Los contenedores van llenos de China a Latinoamérica y se devuelven vacíos, entonces los fletes de allá para acá están baratos y de aquí para allá están caros, porque los barcos se devuelven vacíos, porque volvemos al tema, no solamente Bolivia, Gary, toda Latinoamérica tenemos déficit, a excepción de Chile, como les decía, con China, empezando por Estados Unidos, México, todos los países de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina. Todos tenemos déficit, es decir, todos compramos más de lo que vendemos y todos compramos mayor cantidad de productos exagerados contra los productos que vendemos. Casi siempre estamos en que compramos miles de productos y vendemos cientos, en algunas veces menos de 100. Y lo mismo en montos, ¿no? El caso de Colombia es, importamos 10.000, vendemos 4.000.
Entonces estamos 2,5 veces, ¿verdad? Entonces estamos igual, productos, manufacturas y vendemos, y luego cuando vamos a ver de lo que vendemos en toda Latinoamérica, la mayoría son productos tradicionales, minería o petróleo, ni siquiera petroquímica, porque ellos aquí lo producen y lo manufacturan y le hacen los procesos. Entonces, el llamado no solamente de Bolivia, sino de todos los países latinoamericanos a China ha sido ese, ha sido, bueno, nosotros les compramos mucho, pero pues ustedes son el mercado más grande, también denos una mano para poderle vender nuestros productos. Y lo necesitan especialmente en el tema de alimentos. Por eso hay una feria muy importante, la feria más grande ahora en China, la tercera versión este año, que se llama la CIIE, es la China International Import Exhibition. Es la única feria en el mundo que es dedicada a comprar productos del extranjero. Se hace en el mes de noviembre, normalmente vienen ministros, presidentes y demás. Lastimosamente, las últimas 2 versiones por la pandemia, pues se han hecho físicamente, pero no puede venir nadie, pero esperamos que para el 2022, que es el siguiente año, hay que estar ahí. Ahora, nosotros también participamos en ferias en provincias más locales, en ciudades más pequeñas, de 3, 4, 5 millones de habitantes, en donde también son únicamente para vender productos, y nuevamente estamos con stands combinados, no únicamente de Colombia, sino de varios países, con productos de todos los países. Ya más adelante, pues a través de ustedes o nuestra página web también pueden entrar, que es www.asiagrupo.com o asiaservices.com. Pueden entrar, chequear. Jessica, con quien ustedes tienen contacto, Jimena, que es nuestra directora para Bolivia, ya luego podrá contactarse a través de ustedes, para las personas que quieran empezar a participar en estas ferias, que es como el paso inicial, con muestras y demás. Y la respuesta concreta es, efectivamente, los fletes desde Latinoamérica para China están mucho más baratos que de China para Latinoamérica, y eso también da una ventana y un espacio para aprovechar, mandar nuestros productos. Eso también da un espacio muy interesante, porque mientras desde China a Latinoamérica se pagan fletes entre $10,000 y $15,000, entonces, en máximos históricos en logística nunca se han pagado fletes tan caros, pero además no hay espacio. Es decir, cuando queremos comprar un producto en la China, nos demoramos semanas y a veces hasta meses para poder sacarlo de la China. Pero al contrario, los buques vienen con los contenedores vacíos desde Latinoamérica hacia China, y ahí es donde hay que aprovechar a buscar esos fletes baratos para enviar los productos ya para acá, ¿no? Y se está dando también un proceso en toda Latinoamérica, no en Latinoamérica, en todo el mundo, de reconversión industrial, en donde nos dimos cuenta que quedamos dependiendo en la pandemia únicamente de China, de la fábrica china. Y si China se cierra y no quiere vender, o si China sube los precios, o si los fletes están altos, pues no tenemos productos, y eso ha hecho también subir la inflación en nuestros países, porque todo es de China, ¿no? Desde el cepillo de dientes hasta la motocicleta, hasta las tejas de la casa. Entonces, ahora también en nuestros países mucha gente está tratando nuevamente de producir en los países localmente. Pero bueno, un tema nos lleva a otro y nos podemos quedar aquí horas hablando, Jimena y Gary, de este tema tan interesante, pero nos vemos en la próxima. Sí. Efectivamente, a todos nuestros participantes, veo que hay más de 170, 80 personas alcanzaron a ver, que es un gran número. Nosotros tenemos este tipo de conferencias virtuales con varios países de Latinoamérica. El lunes tenemos con Guatemala, y hay una gran asistencia, y veo que hay un gran interés, sobre todo porque veo que Bolivia tiene mucho extensión territorial y agrícola y productos interesantes. Entonces hay una gran oportunidad. Por el lado empresarial, pues hay que iniciar, ¿no? Hay que tratar, por lo menos. Y por el lado gubernamental, pues ustedes tienen la llave para empujar también, para que el empresario no pierda su impulso y pueda avanzar, ¿no? Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, Jimena, si necesitan algún dato, puede ser a través de ustedes, o como les decía, en nuestra página web asiagrupo.com, o en las redes, o asiaservices.com, o con nuestro equipo de Latinoamérica. Muchas gracias, licenciado Néstor. Ya para finalizar el programa, nos dará a continuación sus conclusiones del licenciado Gary Antonio Rodríguez. Bueno, indicar que la China está ahí, es un gran mercado, es un mercado voraz, en expansión además.
como decía Néstor, en medio de una crisis puede haber una oportunidad. Aquí están los contenedores esperando para llevar carga desde nuestros países hacia la China. Hemos tenido experiencias exitosas de venta a la China. Vecinos nuestros están comercializando productos que nosotros también podríamos enviar a ese país, pero lo principal, conocer, asesorarse bien, y para eso agradezco a Néstor Andrés Muñoz Espinosa, que hoy día nos ha dado un pantallazo, pero el próximo día, miércoles 28, vamos a tener este webinar para hablar ya a profundidad sobre cómo exportar a China desde Bolivia. Por supuesto que nuestra institución invita no solo a los que nos han estado siguiendo hoy día, sino también que puedan ustedes ser canales de retransmisión de esta posibilidad para que podamos explorar nuevas iniciativas de venta a la China en base a la información, el asesoramiento que nos puedan dar desde la China mismo, en este caso el gerente de Asia Group, nuestro amigo Néstor Andrés Muñoz Espinosa, para quien le mando un gran abrazo y bendiciones para tu persona, para tu familia, así como para todos los que han participado de este webinar. Buenas noches. Buenas noches. Conocidas las conclusiones del conversatorio internacional Potencial de Exportación a China, quedan invitados a participar del taller Cómo exportar a China, donde el licenciado Néstor Andrés Muñoz estará dando el curso el próximo miércoles 28 a las 7. Damos por concluido este importante evento y agradecemos su gentil concurrencia, deseando a todos ustedes muy buenas noches.